Shalom, bienvenidos a esta semana a la tertulia de Radio Sefarad. En esta ocasión les invitamos a reflexionar con nosotros. Vamos a indagar acerca de la izquierda dentro de Israel y la izquierda fuera de Israel. Para ello contamos con nosotros en el estudio, por primera vez en el estudio y no por teléfono, con Leo Cohen, que es profesor de historia, miembro del partido Meretz. Leo, bienvenido a la radio. Gracias por la invitación. Un placer tenerte. Y no por primera vez, ni por última, desde luego, Julio Trujillo, periodista. Julio, como Hola, siempre, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa. Planteaba lo de la izquierda porque ahora estábamos estos días, estos últimos meses, con tantas elecciones, sobre todo las elecciones europeas, se había hablado del resurgimiento de la derecha, o si la extrema derecha, o la caída de las izquierdas, etcétera. Todo esto unido al problema evidente que tiene Israel con la izquierda, por lo menos la europea, o la conocida la socialdemocracia de izquierda, una cosa extraña, pues me parecía una buena posibilidad reflexionar al respecto. Y además teniéndote a ti, Leo, aquí, que no sé si te tengo que dar el pésame por los resultados de Meretz en las últimas elecciones israelíes. Sí, más que el pésame. Más que el pésame, ¿no? Sí. Terrible la izquierda dentro de Israel. No parece como sí, que... es un fracaso histórico. Tal vez la situación nunca había sido tan difícil, tan apesadumbrada para la izquierda en Israel como lo es hoy día. Prácticamente, si uno incluye lo que hoy día ya también se pone en cuestión, al laborismo dentro de la izquierda, y me refiero en este caso solo a la izquierda sionista, pues estamos hablando de 16 mandatos de 120 que tiene la Knesset, y es un descalabro tremendo si pensamos que solamente hace que son 18 años o un poco menos, cuando Rabin ganó las elecciones en 1992, el laborismo junto con Meretz tenían 56 escaños de los 120 en el Parlamento. Es decir, estaban cerca de la mayoría absoluta. Entonces ha sido un desgaste de la izquierda a través de los años en Israel, que tiene diferentes explicaciones, podemos luego ahondar en ellas, pero el hecho es que la situación pues sí demuestra que la izquierda se encuentra en una situación bastante precaria en Israel. Sin embargo, hay un punto que siempre es necesario recalcar cuando se hace este tipo de reflexión, y es el hecho de que si nos referimos a la izquierda israelí en términos muy generales como aquel sector que desde hace décadas viene proponiendo una solución al conflicto israelo-palestino a partir de la devolución de territorios ocupados a cambio de paz, o en otras palabras, de la creación de un Estado palestino que viva al lado del Estado, que exista al lado del Estado judío israelí. En ese caso podemos decir que si bien la izquierda se ha disminuido numéricamente, sin embargo esta posición ha progresado ampliamente en el público israelí general. Es decir, el hecho de que hoy día un partido como Kadima, que es un partido pues prácticamente conformado por exiliados del Likud mismo, y que no solo Kadima, sino que Netanyahu recientemente haya hablado de la necesidad de crear un Estado palestino con un montón de limitaciones, obviamente, pero que haya estado dispuesto a mencionar la palabra Estado palestino, habla de que las ideas que la izquierda sembró en la sociedad israelí hace 20 años, y que hace 20 años eran propiedad de una izquierda radical, minoritaria, y que ni siquiera el Partido Laborista estaba dispuesto a asumirlas, hoy día, a pesar del fracaso numérico o político de la izquierda, sus ideas han logrado penetrar al centro, al mainstream de la sociedad israelí, y son hoy día parte indiscutible de cualquier solución política. Me encanta, porque esto es una manera extraordinaria de convertir un fracaso en una gran victoria, por lo que como lo has contado, ¿no? Parece que la ideología se ha mantenido, o sea, se ha ampliado a otros partidos. Julio, al respecto, amplío también un poquito la pregunta. Este descalabro de la izquierda israelí, en tu opinión, ¿tiene que ver con un descalabro generalizado de esa ideología de izquierdas que, según muchos analistas, habría como perdido el rumbo o habría perdido su agenda, precisamente porque otras ideas no tan de izquierdas habrían adoptado algunas de su parte de su agenda?
Sí, yo creo que el fracaso de la izquierda israelí es parte del fracaso de la izquierda mundial y que yo creo que no es consecuencia de que otra gente haya cogido parte de las ideas de la izquierda, sino que la izquierda ha fracasado estrepitosamente como modelo económico y como modelo moral y como modelo alternativo. Es decir, se hunde todo lo que huele a economía planificada, se viene abajo con la Unión Soviética y sus acólitos. La izquierda ha vivido mucho tiempo, hablo ahora de la izquierda llamada democrática, ha habido mucho tiempo conviviendo en cierta complicidad con lo que venía de la Unión Soviética, con leves críticas, pero poniendo siempre el acento en la crítica a una derecha desde mi punto de vista inexistente. Ahora podemos entrar en eso. Y la conjunción de todas esas crisis de valores, de ofertas económicas y la aparición de una verdad difícilmente controvertible, y es que solo en las sociedades liberales o relativamente liberales, porque luego, claro, mucha gente habla de liberalismo, pero a todo el mundo saca la patita intervencionista en cuanto puede, pero solo en las sociedades liberales se consolidan los derechos y las libertades y las garantías y el bienestar. Todo eso ha creado una situación en la que la izquierda no tiene alternativas. Busca a través de la ecología, del catastrofismo, del cambio climático, en fin, una serie de valores nuevos, pero aquella gran explicación cosmológica que tenían de toda la realidad existente se ha venido abajo y no encuentra salida. Y la izquierda israelí, con algunas peculiaridades que podemos entrar más tarde, es parte de este fenómeno de no encontrar soluciones a una crisis que no sabe abordar. Y luego hay una corriente social que ayuda a encubrir ese gran fracaso y ayuda a encubrir la realidad. Tú misma cuando hablas de las elecciones europeas, donde por cierto ha fracasado estrepitosamente la izquierda, y no por la crisis, porque donde la crisis era en todos los países y donde la crisis la han afrontado gobiernos de derecha, estos gobiernos han ganado las elecciones. Solo ha ganado la izquierda donde gobernaba y donde no gobernaba, y solo ha perdido la izquierda donde gobernaba y ha retrocedido donde no gobernaba. No solo tú, sino cuento una anécdota. El otro día en una entrevista en otra radio me preguntan que qué opino yo del gobierno de ultraderecha de Israel. Y no, lo primero que digo, no sé a qué se refiere, no hay en Israel un gobierno de ultraderecha, pero vamos, si usted quiere llamar de ultraderecha al líder de una parte de la izquierda que está liado con Netanyahu y con un señor que es un atrabiliario que al menos formalmente es extrema derecha como Lieberman, sí, pero no es un gobierno de extrema derecha. Viene esto porque cuando tú hablas de la elección europea dice, bueno, y se recupera la derecha y aparece el fenómeno de la extrema derecha, relativamente, pero también aparece el de la extrema izquierda, y eso nadie lo tiene como un valor negativo. Y hay que recordar que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los mayores crímenes contra las libertades y el terrorismo han estado ligados a la extrema izquierda, no a la extrema derecha, en términos generales. Y eso es un valor que tenemos que rescatar y plantearlo y debatirlo sin complejos, porque yo creo que en la izquierda hay muchísimos valores, yo creo que confundidos, pero llenos de buena fe. Lo que pasa que, como dice el refrán español, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Leo, no sé si por referencias quieres... Seguro que se da por aludido. Te das por aludido y quieres decir algo. Sí, yo creo que la izquierda... yo me cuidaría de hacer conclusiones históricas demasiado categóricas respecto al futuro, y más bien señalar el momento en el que estamos, porque si esta entrevista tal vez lo hubieras hecho en 1920, podríamos estar hablando de que estamos llegando al fin del capitalismo y el futuro del mundo se presenta como el futuro comunista y que el capitalismo ha fracasado absolutamente como sistema moral y económico. Yo no creo en un fin de la historia, y no creo que la historia vaya en una línea recta. Creo que estamos frente a un sistema pendular y que las relaciones entre izquierda y derecha son relaciones de altibajos. Yo no creo en una izquierda pura, tampoco creo en una derecha pura. Creo que hay posiciones intermedias, creo que la vida en general está llena de grises y que la vida política está llena de colores grises. Ahora, cuando nos referimos a la izquierda israelí en particular, y quiero en este caso diferenciar la izquierda israelí del resto de las izquierdas, en Israel la izquierda se confronta con un problema de otro orden, totalmente, que es muy distinto al que se enfrenta a cualquier otra izquierda europea, y es el hecho de que tiene que enfrentarse frente a la realidad objetiva de que Israel es un país ocupador.
Un ocupador de población civil que no goza de derechos legítimos como los que tienen los mismos ciudadanos israelíes. Y que ese asunto tiene que recibir una respuesta que hasta la fecha yo percibo que la derecha israelí no consigue articular una respuesta clara respecto a qué va a pasar con esos territorios. Es decir, yo pensaría que una buena idea sería sugerirle a Benjamin Netanyahu que si él piensa o su partido piensa que los territorios de Judea Samaria son territorios inalienablemente o inalienables históricos que pertenecen al pueblo judío, que determinen su anexión. Y entonces nos confrontemos frente a la realidad de un Estado binacional. De un Estado binacional donde los judíos sean tal vez una ligera mayoría que oprime a una minoría que probablemente va a ser mayoría palestina, que no tenga derechos. Ahora, si no están dispuestos a anexarse a esos territorios y llevan 42 años ocupados sin ser anexados, entonces es urgente determinar su estatus final. Y yo estoy casi convencido de que Netanyahu sabe cuál es el estatus final de esos territorios y que no va a haber otra alternativa más que la creación de un Estado palestino al lado de Israel, en fronteras próximas a las fronteras de 1967, con un arreglo en Jerusalén. ¿Sí? Ahora, mi dolor es por las tremendas vueltas que tenemos que pasar antes de llegar a esa solución que todos conocemos, o de lo contrario que presenten una, que yo no he oído otra solución alternativa. Ahora, esto es lo que en Israel determina si uno pertenece a la izquierda o a la derecha, a grosso modo. Pero por supuesto que Israel no está libre, al igual que cualquier otra democracia occidental, de debates en torno a cuestiones relativas, por ejemplo, como la salud pública, como el estado de bienestar social, como el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, etcétera. Ahí los conflictos entre derecha e izquierda son los conflictos tradicionales de cualquier otra democracia occidental en Europa, y que creo que, como en muchos otros casos, no tienen una solución contundente o tajante hacia un lado o hacia el otro, sino que la izquierda normalmente pugna por una mayor responsabilidad del Estado sobre ciertas áreas de la vida pública, y la derecha piensa que el asunto lo puede resolver el libre mercado o la privatización. Y creo que ese es un debate que no se va a resolver ahora ni mañana, y no tampoco en esta tertulia, me parece. Sorprendería ser la de cosas que solucionamos en esta tertulia. Sí, a mí me gustaría matizar dos cosas. Por favor, todo tuyo. Dos cosas. Primero, yo no he hablado en ningún momento para el futuro, ni he dicho que el análisis que hice al principio fuera el escenario al que nos enfrentamos, porque tienes razón. O sea, comparto tu método de enfocar los tonos grises de la historia, y quizá no es pendular, pero es verdad que la historia es muy cambiante y no se pueden hacer afirmaciones contundentes de nada. Yo trataba de hacer un retrato de ahora mismo, ¿no? La fotografía de ahora, lo que creo que está pasando y de dónde venimos. Efectivamente, todo eso puede cambiar. Pero esto no tiene tanta importancia. Me preocupa más lo que opinas, francamente, sobre la situación en Israel. Es más, que sirva un poco de provocación. He entendido que la izquierda en Israel va a estar difícilmente recuperarse si piensa que el principal problema que hay en Israel es que es un país ocupador que somete a una población a la ausencia de derechos civiles. Porque la realidad a la que se enfrenta Israel no es de un país ocupador, es un país que desde su fundación hasta ahora ha vivido acosado y en situación de supervivencia, en el que, a pesar de todo eso, los ciudadanos árabes israelíes son los ciudadanos árabes de todo Oriente Medio que son titulares de más derechos que en toda la zona, mucho más que los palestinos que viven bajo un gobierno palestino. Que Israel, yo creo que hace tiempo, no me atrevería a decir cuánto porque vosotros estáis más cercanos a aquella realidad, pero yo creo que hace muchísimo tiempo que en la sociedad israelí, en la dirección política, está asumido que va a haber dos estados, pero no es un problema de voluntad, es un problema de dos estados. ¿Con quién y en qué condiciones? Porque el principal enemigo del Estado palestino no es Israel, son los palestinos.
Son los principales agresores de sus propios ciudadanos, los principales limitadores de los derechos de los palestinos, los principales enemigos de la existencia de un Estado palestino son los palestinos. Sí, ¿sabes? Si me permites... y entonces, claro, esta reflexión es muy importante, esto los cambia todo. Sí, pero si claro, me permites, estoy de acuerdo con mucho de lo que dices, pero yo te quiero presentar cuál es mi pesadilla como sionista. Es decir, yo soy un sionista declarado que llegué a Israel por sionismo y que a pesar de que hoy día puede resultar no ser políticamente correcto dentro de la izquierda. En España no te entendería si explicaras que eres sionista y de izquierda, se le fundirían los plomos a más de uno. Eso ya lo sé, pero creo que tú sí lo entiendes. Yo sí. Y mi pesadilla como sionista es la sensación cada vez más real que tengo de que la solución de los dos estados está funcionando con sus últimas gotas de gasolina. Es decir, que empieza a haber una transición dentro del campo palestino, donde mucha gente empieza a decir, ¿saben qué? Esto de los dos estados en realidad vemos que no es viable y nosotros queremos cambiar de estrategia, ya no queremos dos estados, queremos un solo estado. Vamos a la ONU y vamos a pedir como en Sudáfrica, one man, one vote. ¿Sí? Y vamos a pedir que la ONU presione a Israel para que integre a estos territorios y decida que aquí vamos a crear un Estado para todos los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, frente a una realidad así, yo siento que es inminente el fin del sueño sionista. Sí, pero yo estoy de acuerdo con que eso es un horizonte peligrosísimo y que existe. No solo es peligrosísimo, sino que yo siento que es inminente incluso hoy día. Por eso la urgencia. Pero creo que otra vez es un problema del campo palestino. Es decir, quien está aprovechando la situación para hacer esa lectura son los islamistas y los terroristas, son el grupo de Hamas. Y la ANP o el sector, digamos, moderado, aunque a mí me resulta un poco repugnante llamarlos moderados, es otra variante de terrorismo y otra variante de radicalismo, pero en fin, no dejemos eso para otra tertulia quizá. El sector de la burocracia corrupta, pero con otros intereses que está en Ramallah, en torno a Abu Mazen, tiene unos intereses ligados a la necesidad de respetar el Estado de Israel. Ellos viven de los fondos internacionales, necesitan derrotar al islamismo, porque el islamismo en cuanto que toma el poder los liquida, como hizo en Gaza, y ellos no tienen ninguna supervivencia si no derrotan al islamismo. No lo van a derrotar nunca, no pueden, y probablemente no van a ser derrotados. Yo creo que efectivamente hay que insistir ahora más que nunca en la tesis de dos estados, porque además vuelves a insistiendo a los palestinos que tienen que asumirlo, les coloca la contradicción en su campo y lo tienen que resolver. Yo creo que existe ese peligro, pero que eso es difícil que se consolide, porque quiero pensar, y a lo mejor estoy siendo optimista, que el mundo occidental no lo aceptaría, porque eso significaría apoyar la destrucción del Estado de Israel y probablemente el exterminio de muchos miles de judíos, millones de judíos, y por otra parte creo que hay un sector palestino que no puede admitir eso, no por generosidad ni por política ni nada, sino porque es su propia desaparición como intereses, ¿no? Pero es verdad que en el horizonte eso puede estar, y con eso tiene mucho que ver la dinámica que Irán está imprimiendo en la zona, ¿no? Que es porque está detrás de esa lectura, ¿no? Pero yo creo que es interesante y sugerente eso que planteas como un factor de debate, que no sé si se discute en Israel, pero luego en España no. Bueno, en España no hay, porque yo imagino que la posición que yo estoy tratando de defender es una posición que puede quedar un poco intermedia entre lo que opinaría una derecha española y una izquierda española, ¿no? Donde la izquierda es necesariamente antisionista y la derecha puede ser más comprensiva de las necesidades de seguridad y políticas que tiene el Estado de Israel. La izquierda es antisemita, te corrijo. También. Acepto esa corrección. Sin embargo, yo siento que de aquí de lo que se trata es de guardar el interés israelí. Es decir, que cuando yo estoy vertiendo estas opiniones, no estoy pensando solamente en la justicia para el pueblo palestino. Aquí estoy pensando en el hecho de que el interés de Israel como Estado judío sionista, y que aspira también a ser un Estado democrático, y que yo creo que no hay posibilidad de que se desarrolle como los pensadores o los ideólogos del sionismo lo supusieron, si no es a través del cumplimiento de este estándar mínimo de Estado democrático. Todo eso está en tela de juicio y en riesgo con respecto a un futuro muy próximo, porque estos debates yo los tuve desde hace 20 años cuando llegué a Israel con la gente de la derecha.
Y decía yo, ¿qué va a pasar en 20 años cuando exista una mayoría palestina desde el Mediterráneo hasta el Jordán? ¿Sí? Incluyendo a los árabes israelíes. Es decir, y los que se han encargado de borrar esta división entre territorios ocupados e Israel son los colonos mismos, ¿sí? Que ellos han intentado asentarse en estos territorios precisamente para tratar de borrar la línea verde y mostrar que estos territorios son tan íntegramente parte de Israel como lo puede ser Tel Aviv o como lo puede ser Haifa. Entonces, yo creo que es una situación de un gran riesgo. Yo creo que el éxito del sionismo en 1948 se sustentó en una visión pragmática y muy realista de David Ben Gurión de qué es lo que la coyuntura internacional permitía a Israel obtener en aquel momento. Y creo que si en aquel entonces hubiera estado Begin al frente del asentamiento judío en 1947, probablemente el Estado de Israel no hubiera surgido. Porque las posturas maximalistas son las que han llevado también al Hamas y al Estado palestino al fracaso. Desde luego, el Begin del 47 no hubiera podido dirigir eso, sin duda, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que en Israel hay mucha tradición de pragmatismo en los dos lados, pero básicamente en la derecha. Los grandes acuerdos de paz de Israel con sus vecinos los han firmado siempre la derecha. Los ha firmado la derecha, pero ¿con apoyo de quién? Sí, de la izquierda, pero ahora también hay un apoyo de al menos una parte de la izquierda a un proyecto, ¿no? Hoy ha salido una encuesta en Israel, si no me equivoco, donde señalan que el 49% de la población apoya la política de Netanyahu. Ha subido 9 puntos Lieberman, aunque está bajo, pero 9 puntos, pero está en el 39 de popularidad. Y solo sube un punto Barak, ¿no? Y yo creo que es un elemento de reflexión, porque toda esa base de un sector de izquierda que ha estado apoyando a Netanyahu puede estarse rompiendo, ¿no? Pero ahora mismo Netanyahu está corrigiendo incluso algunas de sus afirmaciones a impulsos de Obama, que yo creo que se está equivocando o que está a punto de equivocarse. Está corrigiendo algunas posiciones. Me da la sensación de que está en una posición bastante pragmática, ¿no? Yo tengo, es decir, me guardo todavía mis reservas con respecto a Benjamin Netanyahu. A mí me preocupa que Netanyahu tenga todavía una visión a corto plazo y intente hacer lo que en su primera cadencia, que es buscar cómo sobrevivir 3 meses más en el poder. Eso es verdad. Es decir, lo acorraló Obama y dio su discurso para ganar otros 3 meses de aire en lo que ve que otro conejo puede sacar del sombrero. Es decir, yo no sé, y honestamente digo no sé, porque él no lo declara, no sabemos cuál es su proyecto, no sabemos a qué apunta. Es decir, parte de mi crítica hacia la derecha israelí, y de esto quiero decir hacia la derecha moderada, porque la derecha radical en ese sentido es más clara, es que no conocemos nunca a ciencia cierta cuál es su proyecto. Es decir, porque ha conseguido el poder a base de ambigüedades. Y yo creo que en aras de una especie de higiene pública, el público israelí, el pueblo de Israel merece saber hacia dónde van sus dirigentes o cuál es el proyecto que les proponen, y sobre todo en la delicada situación que está Israel, donde la gente tiene que mandar a sus hijos al frente, ¿no? Es decir, cualquier israelí que quiere mandar, que sabe que su hijo va a ir al frente o va a enrolarse en el ejército, debe saber, es legítimo que sepa, exactamente por qué puede morir su hijo, hacia dónde vamos, cuál es el proyecto. Es decir, no quiero decir con esto que solamente un lado sea legítimo, sí, pero es decir, los ciudadanos merecen saber exactamente cuál es el proyecto, y si el proyecto es la anexión de los territorios, o si el proyecto es mantener el status quo de manera indefinida, entonces que eso se haga claro para que uno sepa exactamente a quién le deposita su voto en las urnas. Bueno, sí, yo creo que tienes razón, deben decirlo, pero a mí me da la sensación que está bastante más dibujado, que los márgenes en los que se puede mover Netanyahu son cortos, a pesar de él, son cortos, y que la situación internacional le ha obligado a aceptar que no puede seguir expandiendo de manera extraordinaria los asentamientos, que antes o después tendrá que hacer como Sharon y desmontar algunos y ceder. Yo, mis informaciones, pero supongo que también las vuestras, es que de alguna manera se está volviendo a explorar la posibilidad de los contactos bilaterales con Siria. Como vosotros sabéis, estuvo a punto de firmarse un acuerdo con Siria, porque la diferencia era como dónde tasa la frontera en el Kinneret, que era y el acceso al agua.
Siria tampoco es un régimen que tiene una situación absolutamente consolidada y necesita también de la paz con Israel, aunque no puede romper con Irán de momento. Yo creo que Netanyahu, yo comparto que entre Netanyahu y Sharon, por ejemplo, hay gran diferencia. Sharon tenía un proyecto de Estado, nos puede gustar o no. Netanyahu solo ha tenido un proyecto de ser primer ministro todo lo que pueda, eso es verdad, pero que la situación internacional le da mucho margen y que hay que discutir con los elementos que se tienen, y que ahora mismo Irán representa un factor de desestabilización muy grande, militar y de todo tipo, y que los propios palestinos tienen que también hacer esa lectura, porque los propios palestinos susceptibles de firmar un acuerdo, no Hamás. Yo creo lo que pasa es que se ha perdido la oportunidad de derrotar a Hamás, y bueno, y eso ahora hay que ver cómo se enmienda, ¿no? ¿Se terminará hablando con Hamás? Yo creo que ya se habla con Hamás, aunque... Bueno, aunque no se habla para liberar presos o se intenta. Yo creo que se habla de más cosas, y que la visita del jefe de la inteligencia egipcia a Israel y los contactos con el propio Lieberman tienen que ver con mensajes cruzados e indirectos. Yo soy absolutamente contrario a hablar con los terroristas, pero hay veces que no hay más remedio que hablar con los terroristas, aunque solo sea por la correlación de fuerzas. Lo que pasa es que hablar no significa hablar para negociar. A veces la forma de derrotarlos pasa por hablar. Y yo quiero decir que desde el lado de la izquierda también pienso que el Hamás puede ser un interlocutor legítimo únicamente si está dispuesto a reconocer a Israel como interlocutor legítimo. Y que yo no creo que Israel deba firmar un acuerdo con Hamás a cambio de un cese al fuego. Siento que Israel debe de exigir un acuerdo con Hamás a base de un acuerdo de paz. Es decir, que no debe de bajar los límites o las expectativas que tiene con respecto a cualquier otra exigencia. Volveríamos a paz por paz. Estás alineándote con Netanyahu. No. Cosa que yo comparto, y me alegro que rectifique. Ya no es paz por territorio, sino paz por paz de momento. Me refiero a Gaza. Sí, hombre, te hacía una broma, pero es interesante eso que Gaza que ya está fuera de control israelí. Es decir, que donde no quedó un solo asentamiento, no fuera de control en el sentido de que Israel todavía tiene control sobre las fronteras. Pero lo que me refiero es que sí, del lado de la izquierda europea, por ejemplo, hay muchas expectativas de que Israel negocie con Hamás, porque Hamás ahora es un representante más legítimo de los palestinos, porque es la resistencia real y enconada de los palestinos, en cambio, a diferencia de Abu Mazen, que es una especie de títere de Occidente. Y yo creo que lo que se le exige a Abu Mazen se le debe de exigir a Hamás, para que no hayan malentendidos. Creo que también yo creo que hacia Israel se le exige. Yo creo que se le exige, pero es interesante eso que dices, porque tienes razón. En la izquierda europea, como siempre, porque es muy cómodo hacer análisis desde los despachos de París o de Madrid mientras la gente está muriendo fuera, siempre están apoyando causas sin medir bien la responsabilidad de esos apoyos. Y es verdad que esa idealización de todo tipo que ha venido sobre el resistente, el guerrillero, no sé cuánto, que no tienen nada que ver con Hamás, como no tiene que ver con otros muchos grupos, está contribuyendo a crear la sensación de que hay que sentarse a negociar con Hamás lo que sea, porque al fin y al cabo han consolidado una situación, y la lógica de Hamás y del islamismo en este momento es la destrucción de Israel. Es una lógica casi genética, por llamarlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, yo creo que no hay que hacer acuerdos parciales, pero sí hay que hablar en la medida en que mantener canales abiertos contribuye a muchas cosas, a obtener información, a utilizarlo de cambio en otras situaciones internacionales complicadas. Yo creo que ahora mismo hay un país mucho más asustado probablemente que Israel, o lo mismo con Irán, que es Arabia Saudí, y habría que explorar acuerdos a varias bandas, aunque pudieran ser un poco complicados, para tratar de neutralizar esto, y eso pasa probablemente por abrir canales con Hamás. Yo no sé cuál es la cohesión interna de Hamás, no tengo información suficiente, no sé si Mershal manda absolutamente desde Damasco, o si en el grupo consolidado en Gaza empieza a haber ya intereses de supervivencia allí que les puede estar llevando a cierto pragmatismo. Todo eso habría que pensarlo, pero yo creo que no se puede obviar la realidad que Hamás tiene una presencia sobre el terreno y tiene una capacidad de criminalidad importante. Pasa lo mismo que con Hezbollah, es un grupo repugnante, pero con el que es una fuerza política objetiva en el Líbano, aunque no nos guste, ¿no?
Pues tampoco nos gusta, pero se nos va el tiempo. De todos modos, tenemos que dejarlo. Ya nos tenemos que marchar. Simplemente con respecto a Hamás, lo que decías, no sabes cómo es la situación interna. Según todos los análisis, en estos momentos hay conflicto interno, precisamente, en Hamás. Esa es la noticia que yo tenía, pero bueno, no me atrevo a decirlo porque son pragmáticos rumores, e idealistas, por algún lado. Por un lado, los que están en Gaza realmente, los que viven las angustias, y por otro lado, los que están en Siria, que no es tan cómodo tal vez como un despacho en París, pero es más cómodo sin duda que un túnel en Gaza. Sí, efectivamente. Leo, Julio, muchísimas gracias a los dos. Señoras, señores, queríamos hablar de izquierdas, hemos hablado de sionismo, hemos hablado de mucho más, como de costumbre. Shabbat Shalom, sigan aquí en Radio Sefarat con nosotros.